Anaya, hoy estamos en Grimari. Vamos a aprender palabras que ustedes pueden utilizar en su vida diaria con sus amigos. Aquí tenemos ananaigo. Esto se utiliza cuando queremos decir qué bonito, qué hermoso, qué tierno. Por ejemplo, cuando vemos a un bebé recién nacido le decimos qué bonito, qué hermoso que está su bebé. Ananaigo. Sakishunya. Esta palabra se usa cuando algo pasa y decidimos dejar las cosas tal cual como están. Por ejemplo, yo estoy viajando en el bus con mi amiga y al bajarnos del bus nos damos cuenta de que nos han dado el vuelto menos y mi amiga me dice, vamos a reclamar. Y yo le digo, no, Sakishunya, dejemos nomás. Muy bien, hoy hemos aprendido dos palabras. Ananaigo, que quiere decir hermoso, bonito. Y Sakishunya, dejemos nomás. Y a ustedes les dejo la tarea para que hagan dos oraciones y nos dejen en los comentarios. Y así aprendemos el quichua de corazón. Shinami shunguan ñukanchi shimita yachajonakanchi. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.